Lo que sucede en torno de el tema, aunque en algún punto habría que situar signos de interrogación en torno de papel prensa, debe ser el asunto más sencillamente complicado y, si es por las preguntas de fondo, a la vez más complejamente sencillo de todos cuantos surcan la política argentina de los últimos tiempos. Y hasta como elemento colateral podría sumársele el caso de Fivertel, porque sus rasgos informativos y semánticos son análogos, por no decir idénticos. Si se trata de información pura, los datos de las dos partes, papel prensa, son tan enfrentados que aun cuando el cotejo sea en extremo riguroso, no parece haber garantía de emerger sin dejar duda alguna. En orden cronológico, lo solvente de la pieza oratoria, impresionante pieza oratoria desplegada por la presidenta en su alocución del martes, fue contrastable con el testimonio de parte de la familia Greiber que Clarín y La Nación reprodujeron el miércoles. Pero esto fue refutado a su vez con la nota publicada el jueves por tiempo argentino, y en la que se reproduce lo que Isidoro Greiber, con pedido de confidencialidad, había confesado el 11 de junio de este mismo año. Clarín y La Nación nos humillaron, fue un afano. Decía entonces, según se corroboró a la noche además, con la difusión televisiva del audio, quien menos de 3 meses después, sabrá quién por qué, señala exactamente lo contrario. Como quiera que fuere, la fortaleza de las pruebas documentales solo podrá ser discernida por la justicia. Fechas, procesos judiciales, investigaciones, tiempo transcurrido, redundan en una disección muy difícil, aún para el ciudadano común interesado en el tema, siendo que, encima y al contrario de la cotidianeidad que supone un servidor de red, Fivertel, con más o menos 1 millón de usuarios, papel prensa no figuraba en la agenda social. Es más, podría apostarse con seguridad a que la mayoría no tiene, o por lo menos no tenía, idea en torno a este conflicto, ni en qué consiste esa empresa, excepto por registrarlo como otra escalada de la guerra entre gobierno y Clarín. Pero bueno, vamos a dejar para dentro de unos minutos qué se interpreta la mayoría y uno mismo sobre esa contienda. Hay algunos aspectos que con honestidad intelectual deberían generar consenso unánime si se trata de apreciar el tema específicamente. Pero es imposible que esto suceda porque todas las particularidades están revestidas por el enfrentamiento. Detrás del principal grupo mediático del país se encolumna casi toda la oposición, e inclusive periodistas que hace no tanto abrevaban en las fuentes del progresismo y a los que escuchar hoy causa una impresión muy difícil de definir, muy difícil. Al no haber forma, por tanto, de que unos y otros puedan o quieran escapar del corsé que les impone su posicionamiento global frente al oficialismo, o del pánico que les produce contrariar a Clarín, son inviables, no ya el debate, sino cualquier aspiración de elementalidad analítica. Lo más espantoso al respecto es la liviandad, por ser cínicamente suaves, con que se deja pasar que los dos diarios, Clarín y La Nación, hablen de un clima de plena libertad como contexto de la compra de la empresa Papel Prensa en noviembre de 1976. Eso es mucho, es demasiado. Excede, muy largamente, excede a toda ubicación política coyuntural
que cualquiera tenga. Decir eso está en un planeta donde no deberían caber ni los más furiosos adversarios de este gobierno. Aceptar que digan esa animalada solo puede situarse alrededor de los directivos de esos medios. De algunos de sus periodistas de cierto renombre, ya se entiende bastante menos. El límite de la dignidad lo establece una paga y no el pegar un portazo rumbo a oportunidades laborales que no les faltarían por menos plata, aunque a salvo de sus espejos. De algunos dirigentes políticos, de algunos pusilánimes de la dirigencia política, se entiende todo. Ahora, de algunos colegas que ni siquiera tienen que ver con Clarín, que lo juzgan como el débil al que debe defenderse, sin titubear, y que hasta llegan a abonar la teoría de los dos demonios para anclar su repudio al montonerismo kirchnerista. Se acabaron los adjetivos, o no los hay. Un segundo componente es la atrocidad del prejuzgamiento. Las opiniones no pueden ser libres si los hechos son alterados por acción u omisión. Y el hecho concreto de lo sucedido esta semana es, técnicamente, uno solo. El Estado da noticia sobre una pesquisa que llevó a cabo en torno de una empresa. Saquemos los nombres, inclusive. Por un lado, la eleva al arbitraje de la justicia, y por otro envía un proyecto de ley relacionado con la actividad de esa compañía. Todo lo demás es subjetivo. ¿Por qué el gobierno se acuerda recién ahora? ¿Cómo no interpretar que hay una persecución contra Clarín, que detrás de esto hay la idea de Mañeto preso y sucedáneos? Es opinión. Es opinión, no es hecho. En consecuencia, y de allí la salvajada institucional y profesional, especialmente grave en políticos y colegas relacionados con el mundo del derecho y de la investigación o escudriñamiento periodísticos, incurren en inversión de la carga de la prueba. Esto es el gobierno el acusado, en lugar de esperar a que la justicia se expida sobre la probanza documental que aquel aporta. Más aún, podría sostenerse que en verdad promueven la comisión de un delito, porque no otra cosa sería que el Estado ocultara pruebas de, como si fuera poco, una indagación que encaró el propio Estado. La más alucinante y ejemplificadora de las barbaridades acerca de este punto se escuchó en boca de Felipe Solá. No tuvo mayor trascendencia, vaya a saberse si porque nadie toma muy en serio lo que diga el diputado, o porque en este clima se puede decir cuanto se quiera con garantía de impunidad. Solá advirtió que mejor sería investigar cómo se conformó la fortuna del grupo Spolsky. En derredor, agregó, de los aportes dinerarios del gobierno. La primera obviedad es preguntarse qué tendrá que ver el culo con la llovizna, a menos que el diputado juzgue que inquirir en lo tocante a un presunto crimen elimina la obligación de hacerlo sobre otro. Pero lo más conmovedor es que Solá expide una sospecha que, si es legítima, lo compele a corroborarla, y no lo hace. Estos son los dirigentes que después hablan de seguridad jurídica y ausencia de calidad institucional. Casi agotado, ¿cómo se le diría?, el asombro moral, resta interrogarse en serio a propósito de qué hay detrás de este conflicto entre el gobierno y Clarín, mucho más que un conflicto ya.
Y las conclusiones son muy distintas de acuerdo a cuál de dos respuestas básicas se escoja. Una es que solo media una repulsión mutua, cuyo comienzo puede situarse en el conflicto con el campo, en función de los intereses que además el Grupo Clarín tiene con el sector agropecuario. Y que esto ya derivó en una lucha muy pesada, sin retorno, en la que no habría otra cuestión que vencer al enemigo, a ese enemigo, con un knockout humillante. En esta hipótesis es nada menos, pero nada más, que la guerra entre un gobierno y una corporación, gigantesca, pero al fin y al cabo, solamente una corporación. La segunda hipótesis, en cambio, interpela si, en lugar o además de eso, hay una decisión de avanzar contra el conjunto de los intereses económicos más concentrados. Voy a usar la primera persona en el cierre. Yo creo que hay mucho de lo primero, pero no estoy seguro de que el marco sea decididamente el segundo. Sí tengo la seguridad de que las condiciones objetivas están dadas para que, ya que estamos en el baile, bailemos. Y esto significa que en lo que vaya a suceder, no interviene únicamente lo que impulse el kirchnerismo. Cuenta de qué lado se parará esta sociedad, de qué lado se parará cada uno de nosotros, frente al suceso de que, por primera vez desde la salida de la dictadura, hay la posibilidad de que la política se imponga a los grandes actores económicos.